Buenos días a todos. Me encanta volverlos a ver, volver a estar acá con ustedes. Es un gusto para mí poder compartir todos estos espacios con ustedes, poder generar transmisión de conocimiento de ustedes hacia mí, que lo agradezco infinitamente, y lo mismo frente a lo que yo pueda aportarles al conocimiento a ustedes y sobre todo puntualmente dentro del tema de lo que nos compete, que es el bowling. Bueno, hoy quiero arrancar con algo que es un cuestionamiento que me he hecho ya hace un par de semanas, que he estado en algunas conferencias y diálogos con mucha gente del deporte. Y hay algo que es inevitable que va a suceder, y es que en algún momento toda esta situación va a pasar, ¿cierto? Pero nos vamos a enfrentar a un mundo que se va a revolucionar y va a estar acelerado en cuanto a nuevamente volver al ritmo o incluso un poco más rápido. ¿Ven? He podido hablar con alguna gente del deporte sobre la planificación que están haciendo de calendarios en algunas modalidades deportivas, y van a irse en un aceleramiento muy marcado. Así que apenas salgamos de esto, vamos a encontrarnos con un mundo muy competente, con gente muy competente, con gente que ha aprovechado esta situación de pandemia para aprender más cosas, para ser más competitivos, y sobre todo están haciendo un proceso de preparación y aprendizaje muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos, creo que haciendo el camino correcto, creo que estamos haciendo este tipo de aprovechamiento de lo que tenemos que hacer, porque vamos a enfrentarnos a un mundo que se va a acelerar, que va a ir mucho más rápido, que va a tener gente muy capacitada, gente muy competente y sobre todo gente preparada. Creo que esa puesta a punto va a ser supremamente fundamental, y creo que nosotros tenemos que aprovechar todo esto que estamos realizando. Ahorita que los escuchaba antes de arrancar, de la cantidad de capacitaciones que ustedes están haciendo y de lo que están trabajando, creo que eso es digno de admiración, y que siempre tengan ustedes este nivel de participación tan alto. Ok, bueno, nosotros habíamos visto dentro de las sesiones pasadas, dentro de las 6 sesiones pasadas, diversas estrategias que se necesitan a nivel de deporte, en particular del polo. Hoy vamos a ver un tema que creo que es clave dentro de un proceso mental, de un trabajo psicológico responsable también, y es el tema de la resiliencia. Muchas veces la gente ha escuchado esta palabra muchísimo, pero a la larga a veces se queda como en la incógnita de saber qué es resiliencia o cómo funciona la resiliencia. Y no solamente, o sea, y de hecho en psicología del deporte lo tenemos muy claro, y es que un deportista resiliente, no resiliente, es un deportista que va a tener muchísimas dificultades de adaptación, pero no solamente es para el deporte, sino para la vida. Y creo que el polo es un elemento clave dentro de nuestro proceso de vida, porque muchos de los valores del polo uno los aplica en la vida cotidiana, y sumado a eso, cuando uno también va creciendo a nivel de persona, como persona, se va desarrollando más y más, todo ese tipo de elementos que usted tiene como persona, usted los puede utilizar fácilmente también en el bol. Entonces, la capacitación de hoy, la intervención de hoy, está focalizada a eso, y es cómo nosotros podemos ser resilientes, entender la resiliencia. Ustedes saben que es una dinámica que siempre hemos utilizado acá, y es entender primero el concepto, es saber de qué estamos hablando y después cómo lo vamos a utilizar. Y vamos a ver 9 habilidades. Yo espero terminar hoy, porque es un tema amplio, pero bueno, de todas formas, si hoy por alguna razón no lo alcanzamos a terminar, tenemos nuestras próximas sesiones para ir profundizando siempre. Creo que la idea aquí en esto es siempre aprender, aprender, aprender y aprender mucho, y sobre todo de todo eso que uno aprende, utilizarlo. ¿Listo? Ok.
Vamos allá. Bueno, entonces, como lo decía Jorge, les agradezco enormemente el tema de los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, la resiliencia en el deporte también es una estrategia para la vida y viceversa. Aquí muchos, como todos los seres humanos, somos distintos, indiscutiblemente, y tenemos formas distintas de aprendizaje. Quizá muchos van a proyectar todo lo que vamos a ver de resiliencia como un aprovechamiento hacia su propia vida. Muchos lo harán desde el deporte, pero quiero que ustedes sean muy flexibles mentalmente, en que ustedes puedan hacer la inversión en que muchas cosas de estas nos van a servir para la una y para la otra, ¿vale? Quiero arrancar con algo, y fue un reportaje que le hicieron a Evelyn Gubert, esta pauta de Caracol, esta nota de Caracol salió el día 25 de julio del 2020 y es el caso de una colombiana que le tocó ser resiliente ante su situación de vida. Y quiero que veamos primero la nota para entrar en todo el contexto y poderlo entender. Es un poco fuerte, pero sé que todos vamos a entender la situación de lo que se está presentando acá. Voy a rodar un momentico el video, me dicen si lo oyen bien, por favor. De la noche, 30 minutos. La siguiente historia nos muestra la capacidad que tiene una persona. ¿Estaban escuchando bien? Sí. ¿O bajito? No, está bien. 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 Ok, perfecto. Denme un segundito acá. Ajusto otra cosa. Ok. 7 de la noche, 30 minutos. La siguiente historia nos muestra la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido o un accidente. Se trata de Evelyn Gubert. Ella es una madre de familia que luchó 7 años para que se hiciera justicia luego de que supuestas negligencias médicas causaran la muerte de su hija Alejandra. Todo un camino de dolor debió recorrer esta madre, quien después también perdió a sus otros 2 hijos por diferentes causas. Ella hoy nos enseña a enfrentar el duelo y es ejemplo de fortaleza para muchas familias. En la vida de Evelyn Gubert, la resiliencia se encuentra en cada minuto. Esta comenzó con una dolorosa prueba, la muerte de su primer bebé. Esto pues fue durísimo, más devolvámonos que teníamos 18 y 22 años, pero en ese momento, con solo mirarnos, la respuesta que le dimos al médico fue déjelo ir, doctor, déjelo ir. Pero la vida les trajo a su segundo bebé, el hermano mayor de Alejandra, Mateo. Y a los 4 años nace Mateo. Ya es un bebé completamente diferente, gordo, precioso a los 9 meses, totalmente formado, con un embarazo perfectamente normal. Y empieza la vida como que aquí ya todo se compuso, la foto está perfecta, el bebé precioso que paraba tráfico y ya. Después llegó esta niña extrovertida que amaba ir al colegio y bailar con sus amigas, Alejandra. Pero cuando parecía que la vida les daba una tregua y recuperaban la felicidad perdida, recibieron un golpe devastador, que comenzó cuando Alejandra, ya con 11 años, empezó a sentirse mal de salud y fue llevada 3 veces a la clínica Shai. Pues claro, es la tercera vez que vengo en 2 días. Inmediatamente mandó a hacer exámenes, entre ellos el examen de glucosa, y cuando llega con la noticia me dice hay que pasar a Alejandra a cuidados intensivos ya mismo. Alejandra tiene una diabetes tipo 1, tiene la azúcar altísima. En ese momento el estado de salud de Alejandra comenzó a empeorar. Luego, en el momento en que entro yo a cuidados intensivos, la están trasladando en la camilla para hacerle un TAC cerebral. Y yo me voy con ella en el pasillo acompañándola en el trayecto. En la mitad del trayecto, Alejandra abre los ojos, me ve y me dice, mamá, me duele mucho la cabeza. Y en ese momento me retiran a mí del sitio, me sacan obligada pues del sitio
Y de ahí, pues realmente fueron las últimas palabras que yo oí de mi hija. Y mientras Evelyn le decía adiós a su segunda hija, que había sido diagnosticada por error con gastritis, pronto arrancaría una nueva batalla con su tercer hijo, Mateo. Se demoraron mucho en encontrar dónde estaba el tumor principal y lo que encontraron fue los pulmones ya completamente metastáticos. Y empieza ahí la lucha de quimioterapias. Otra vez esta cadena de oraciones esperando un milagro. Y pasa el tiempo y, perdón que se me quiebre todavía la voz, hasta abril, donde Mateo finalmente queda hospitalizado por una neumonía. Ya sabíamos que neumonía y cáncer de pulmón no es compatible. Y finalmente muere el 5 de abril de 2014. Y como si fuera poco, Evelyn iba a su... Bien. No sé si ahí me escuchan. Perfecto. Sí, señor. Ok, gracias. Perfecto. Bien. Lo que estábamos viendo en el video es una mujer que tuvo diferentes situaciones, muchos obstáculos frente a cosas que le pueden pasar a uno en la vida. Esta mujer creo que es un caso extremo, donde pierde sus 3 hijos, pierde su papá en un momento de la vida, y lo que ella hace posteriormente es que, como termina el video, es que en la nota ella decide que esto es una situación que le debía pasar. Ella reconoce el aprendizaje que le han dejado sus 3 hijos y el aprendizaje que le dejó su papá, y que ella ahora emprende una carrera por tratar de enseñarle a las personas a que puedan resistir y pasar situaciones adversas que pueda uno presentar en su vida. Ella efectivamente es una conferencista. El 26 de agosto va a sacar un libro donde habla precisamente de todo lo que ha implicado para ella ser resiliente ante esta situación, y que, digamos, lo que aquí es donde nosotros entramos en el contexto de qué es resiliencia. Para entender esta palabra no es una palabra traída de la psicología, es traída de la ingeniería, y se habla de que en la ingeniería hay materiales que son resilientes. Cuando se habla de materiales resilientes es que ellos pueden deformarse y que pueden ser recuperados, ¿sí? Cuando el esfuerzo cesa o cuando esa compresión de trabajo que le están generando a ese elemento para, y a partir de ahí se puede reutilizar para volver nuevamente a un límite sólido que ese material va a necesitar. Digamos lo que aquí lo que hacen con el material es transformarlo y volverlo a ser funcional. Entonces, cuando la psicología y la medicina traen la palabra, utilizan una definición muy clave sobre que la resiliencia es eso. Es un momento en que un material se ha deformado por alguna razón, pero necesita nuevamente una transformación y volver a ser funcional. Si nosotros lo llevamos al contexto de nuestra mente, sucede exactamente igual. Es cómo nosotros vamos a tener una presión, una compresión de las situaciones que nos pueden estar pasando en la vida cotidiana, y a partir de ahí es necesario transformarse o es necesario empezar a generar un proceso de trabajo continuo para nosotros poder seguir siendo funcionales. Creo que el ejemplo con el que arrancamos de Evelyn es un ejemplo bastante fuerte, es muy duro, pero nosotros también en nuestra vida cotidiana tenemos nuestros problemas, y en Bolo es igual. Muchas veces nosotros vamos a encontrar diferentes momentos en los que a nosotros no nos va a fluir la cosa, o de pronto vamos a tener una situación muy adversa dentro de nuestra dinámica del entrenamiento como tal, pero muchas personas empiezan a generar procesos frustrantes que hace que se pare o se ralentice, o simplemente hay algunos que abandonen porque las cosas no se le dan. Entonces, es precisamente todo este contexto de lo que habla la resiliencia. Muchas personas entienden como si la resiliencia fuera una sola cosa.
Y resulta que la resiliencia no es una sola cosa, no es un solo constructo psicológico, no es un solo elemento o una sola destreza, es un conjunto de estrategias. La resiliencia son muchas estrategias que le dan la capacidad a los seres humanos para adaptarse. Los problemas siempre van a existir, chicos, siempre. Nosotros salimos de un problema y se nos viene otro. Y probablemente tengamos unos compás de tiempo y aparece otro problema que resolver. Y esa es la constante de nuestra vida, estar resolviendo problemas. Unos son mucho más grandes, otros son más pequeños, pero generalmente cuando nosotros necesitamos utilizar las estrategias para ser resilientes, generalmente es cuando tenemos una adversidad. ¿Qué es una adversidad? Es un momento muy difícil donde se genera un malestar psicológico y esa situación en particular puede provenir de diferentes causas. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica, a nivel de deporte puede ser una lesión, puede ser una ruptura de unos ligamentos, puede ser que me lastimé, por ejemplo, lanzando la bola, me dañé un dedo o incluso me quedé sin sitio para entrenar. Bueno, en fin, las adversidades siempre son elementos que van a generar un malestar psicológico, pero hay adversidades mucho más críticas que otras, pero no dejan de ser situaciones adversas. Por eso la adversidad es un problema que llega, es algo que yo necesito resolver. Por eso cuando nosotros tenemos un rival le llamamos adversario, porque nos va a poner un problema, porque nos va a tener que llevar a nosotros a resolver la situación para poderlo superar. Entonces, aquí lo que buscamos es superar situaciones estresantes o estresoras, como lo llamamos nosotros. Son situaciones que realmente nos complican en algún momento determinado y van a generar en nosotros un gasto energético en nuestro fluir cotidiano. Pero lo más importante es que siempre tenemos que seguir proyectándonos al futuro utilizando todo este conjunto de estrategias. Bien, entonces, la resiliencia en este momento se conoce como un proceso donde hay indiscutiblemente un componente genético que también nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros vimos en algún momento de nuestras charlas anteriores los experimentos del doctor Masaru Emoto con el agua, de que los pensamientos y las emociones podían tener una transformación de la materia y modificaba las partículas de agua, los pasos subsiguientes a estos experimentos fueron con cadenas de ADN. Y las cadenas de ADN mostraban que las personas muy positivas tenían cadenas más fuertes y las personas muy negativas o con problemas no resueltos tenían cadenas de ADN más frágiles o más delgadas. Cuando estos científicos italianos hacen este tipo de experimentos, también dan fe de que muchas de las cosas que nosotros heredamos de nuestros padres, características en particular, nosotros tenemos una alta probabilidad también de adquirirlas. Una de esas cosas es el temperamento o el carácter de las personas. Incluso el carácter, al ser un elemento que nosotros debemos de formar a nivel de la interacción con el medio y con la cultura, que es, digamos, los dos elementos importantes para la formación del carácter, la resiliencia tiene mucho que ver con el carácter que nosotros tenemos ya de base como seres humanos, pero además de eso también la cultura y la interacción con el medio nos lleva también a mirar si nosotros podemos tener elementos resolutivos o no. Hay personas que ven las adversidades o vienen de familias donde el problema no es tan problema, el problema es simplemente un elemento para resolver, y hay familias o sociedades donde el problema se vuelve un caos del cual no salen. Entonces, todos en particular tenemos la capacidad de desarrollarnos para nosotros poder resolver un problema. De hecho, nosotros a nivel cerebral, nuestra toma de decisiones, la inteligencia y el análisis de la información hacen que nosotros siempre tengamos un elemento natural para resolver problemas, ¿vale?
Esto generalmente es un proceso de transmisión hereditaria, es la herencia intangible que los papás dejan con los hijos. A veces yo peleo con los papás o les hago caer en cuenta de que muchos papás se esfuerzan por dejar herencias tangibles, una casa, un carro, la finca, muchísimo dinero, en fin, pero realmente cuando usted deja ese tipo de cosas es muy positivo, por supuesto que sí, a toda la familia le va a servir el dinero siempre, pero lo más importante son las herencias intangibles, son los valores, son la forma en que los niños deben de ver los problemas, cómo los pueden afrontar, qué pueden resolver, y esas herencias intangibles son mucho más importantes, incluso en la misma parte educativa, son mucho más importantes a la hora de llegar a la resolución del problema. Por eso cuando nosotros estamos en el contexto del deporte, gran parte del trabajo es la formación del valor, formación del respeto, formación de cómo se debe de vivir la derrota, cómo debo de vivir el triunfo, cómo puedo yo ir afrontando los problemas que la competencia me va poniendo o que el proceso en particular me va poniendo. Incluso los entrenadores que no son directamente unos papás hacia las personas que están entrenando, funcionan un poco en el mismo papel. Son coayudantes de la educación en cuanto a esta parte. Entonces, ¿cómo poder fortalecer la resiliencia? La resiliencia como ese conjunto de estrategias que me permite a mí poder salir de la adversidad, se asemeja un tanto a un rebote como una pelota de baloncesto. Y para este rebote usted debe de necesitar de un equilibrio. ¿Cuál sería este equilibrio? El equilibrio es puntual, sería el aire que tiene esa pelota. Si la pelota no tiene aire, pues obviamente esto no va a rebotar, no voy a ir al fondo del asunto y volver a salir hacia arriba, como el rebote en particular, que es la analogía que utilizo acá, sino que debe de existir un punto equilibrado, un punto medio en el que no haya muchísimo aire, que la pelota se me salga de control, o que también tenga muy poquito aire como para que la pelota se me quede en el suelo. Digamos, lo que ese equilibrio lo que me hace es que esa adversidad la persona pueda rebotar, digámoslo de alguna forma, de todas esas experiencias que ha tenido y volver a fluir. Entonces, fundamental que cuando nosotros estamos llevando nuestro entrenamiento, estamos llevando nuestra vida, lo que es claro es que yo debo de mantener un equilibrio, por lo menos que a mí me genere bienestar y me genere algo que es fundamental, que es felicidad. Cuando yo estoy en una situación difícil, obviamente la felicidad se esfuma un poco. Generalmente yo entro en procesos de angustia, entro en procesos de estrés, pero recuerden ustedes que uno de los elementos claves cuando estábamos viendo estrategias de control emocional es precisamente eso. Yo tengo que empezar a gestionar emociones y eso es gran parte de lo que habla la resiliencia. Ahora, hay algo que son claves, que son los estresores. Los estresores son aquellos problemas que a mí me generan la descompensación, me generan el desequilibrio. Muchas veces yo puedo tener situaciones muy complejas a nivel de casa, puedo tener muchísimas dificultades dentro de la misma casa que resolver, como por ejemplo la crianza de mis hijos. Puede ser que nos estamos alimentando mal o tengo algunas obligaciones que no he podido pagar, como crisis financiera, o también puedo tener problemas a nivel laboral, en fin. Además de eso, nosotros, si vemos ahorita un estresor, podría ser toda la situación de pandemia. Incluso ver cómo cada día la situación no mejora para el país en una parte, por lo menos en la parte económica, pero que a nivel de salud no hemos todavía tocado fondo, pero que después va a llegar una situación caótica por el tema de las vacunas, en fin. Digamos lo que siempre vamos a estar con estresores presentes. A nivel de deporte, nosotros muchas veces sentimos que no, ya es necesario tocar pista, o ya estoy cansado de estar haciendo este entrenamiento en casa, o cuando estábamos nosotros en nuestro cotidiano trabajo, era los procesos de el entrenamiento periódico que nosotros hacíamos, cosas que no nos salían, cosas que no estaban fluyéndome a mí,
o que el entrenador no me entendía, o que los compañeros con los que yo estoy me generan problemas o me hacen bullying o lo que sea. Entonces siempre nosotros vamos a estar en continuo contacto con los estresores. Pero recuerden ustedes que el estresor es adaptativo. Y cuando es adaptativo, yo empiezo a generar hábitos para mantenerme viviendo con el estrés. Pero hay momentos en que el estrés pasa de ser un estrés y se vuelve ya una situación extremadamente adversa, una situación que se suele salir de mi control completamente, y es cuando yo siento esa sensación de que empecé a perder el control de las cosas que yo tengo a mi alcance. Una de las características propias de la resiliencia es que usted tiene que saber de que a todo usted no le va a tener el control. Hay cosas que son imposibles controlar, como el entorno, pero que sí hay algunos elementos que sí son fáciles de controlar, que son los que corresponden a uno mismo. Entonces, fíjense, por ejemplo, en estos estresores que pueden ser para adultos y que pueden ser para niños. ¿Por qué yo pongo adultos y niños? Porque esa es la población deportiva que nosotros tenemos en Bolo. Nosotros tenemos tanto gente adulta como muchísimos niños que hacen bolo. Generalmente, yo pongo aquí generalidades. Yo sé que existen muchos más estresores. Cada quien tiene sus estresores, pero yo pongo, por ejemplo, estos que pueden sucedernos a todos, ¿cierto? Por ejemplo, una crisis social puede ser un estresor para nosotros, e incluso en este momento es un estresor para muchos. Muchos de los que pueden estar acá han perdido su trabajo o conocen a alguien que lo haya perdido, y se genera un proceso de adversidad por culpa de un momento estresante. Un revés económico, una crisis financiera a nivel de empresa, o que tenían su negocio y se ha venido abajo ahorita por el tema de la pandemia, el fallecimiento de un ser querido como lo vimos en el video inicial, la pérdida de trabajo que les hablaba ahorita, un divorcio, por ejemplo, que ahí se genera pérdida. Bueno, yo no sé cuál pérdida es peor, si la pareja o todo lo que la pareja se le lleva a uno, pero en síntesis hay una pérdida. Y, por ejemplo, perder un campeonato, cuando tú tenías todo un proceso de preparación y definitivamente se pierde, y sientes que esa pérdida es una situación en la cual no tenía por qué pasarte y tienes que superarla de alguna manera. Fíjense, por ejemplo, estresores en niños. Uno de esos es el estado de ánimo de los adultos. A ellos los estresa. Nosotros, recuerden que para los niños nosotros somos un referente fundamental. Es el principal referente que ellos tienen de soporte, de confianza, y nosotros hacemos un efecto espejo con ellos. Entonces, cuando yo, de alguna razón, yo estoy estresado o yo tengo muchísima angustia, es un reflejo constante que yo le voy a transmitir a ellos. Un papá irritado, un entrenador irritado, personas dentro del contexto donde se mueve el niño que generalmente estén irascibles, con ira, con rabia, son situaciones que a ellos les va a incomodar. Consecuencias económicas igual, ellos las perciben completamente, o cuando ustedes también les cortan el suministro del apoyo, ellos también sienten ese nivel de estrés o de preocupación. La muerte o pérdida de una mascota, de una persona en particular, o que pierden alguna cosa que para ellos puede ser entretenida como un juguete, cambio de colegio, de amigos, ellos sienten pérdida y se estresan precisamente por eso. Quedarse sin ninguno de los padres es un evento ya traumático para muchos, y no avanzar en el deporte. Esto a veces es muy clave, pero muchas veces nosotros podemos encontrar niños muy estresados ante la situación, pero con ellos es fundamental poder transmitirles a ellos la información de que muchas veces podemos sentir estancamiento por el efecto de que se necesita de un proceso evolutivo y se necesita de tiempo. Muchas veces cuando no se les explica, ellos asumen de que no sirven para el bolo, de que no avanzan, de que los compañeritos míos sí empezaron a doblar moñonas y yo no, yo sigo haciendo medias. Entonces ese tipo de cosas también a ellos puede estresarlos. En síntesis, cualquier evento que yo tenga como estrés, a mí me va a generar un proceso de cambio. Siempre. Y recuerden ustedes algo fundamental, los seres humanos somos resistentes al cambio, por naturaleza. Por naturaleza siempre tratamos de estar en un nivel de confort, en un nivel de estabilidad, y los cambios a nosotros nos abruman, a nosotros nos estresa el cambio.
y sobre todo cuando es un cambio que realmente es muy complejo de trabajar o es un cambio muy difícil, a mí me genera diferentes manifestaciones psicosomáticas que me van a sacar del equilibrio, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿cómo asimilamos nosotros el cambio? No sé, muchos de ustedes acá que son tan jóvenes como yo, recuerdan en algún momento por allá en el año 90 y algo, creo que fue 92, 93, cuando hubo una crisis energética en el país y nos atrasaron a todos una hora. Entonces, cuando eran las 6 de la mañana, realmente eran las 5 de la mañana y nosotros sentíamos un desorden a nivel de vida porque no sabíamos e incluso preguntábamos, venga, pero las 5 de la mañana real o las 5 de la mañana de ahoritica, era más o menos como en ese trastorno. El cambio generó tanta incomodidad, tanto fastidio que uno decía, ya no entro a estudiar a las 7 de la mañana y no a las 6, entonces ya me levanto a las 5 y no podíamos con esa gestión del cambio. De otras personas que vieron el cambio de una manera distinta decían, bueno, mejor, más me rinde el día, una hora más. En fin, lo mismo cuando nosotros tenemos situaciones políticas que tenemos esas transiciones políticas y miramos que se nos van a venir cambios, por ejemplo, que nos están hablando ahorita de que algo que nos pasó, por ejemplo, a nosotros a nivel laboral acá, a todos nos redujeron los sueldos en esta nueva contratación y para muchos fue muy difícil el cambio, para otros quizá vieron que no había otra opción, ¿cierto? Hay muchos que han perdido el empleo, cambios se van a venir ahorita por montones, porque lo que estamos viviendo es una crisis y las crisis son generadoras de cambios. ¿Y cómo yo voy a asimilar el cambio? Sucede igual cuando yo estoy, por ejemplo, a nivel de deporte y yo no estoy ganando o yo no estoy siendo eficaz en el lanzamiento y me dicen, venga, usted tiene que empezar a cambiar la técnica. Si algo más complejo para un deportista es cambiar su técnica y llevarlo a eso, puede generar una crisis en uno. O alguna estrategia que no esté funcionando y yo tenga que cambiarla rápido porque yo estoy en una situación que ya me está abrumando en su momento, yo tengo que empezar a mirar cómo pongo el cambio a mi favor. Ahorita vamos a ver diferentes formas de hacerlo. Fíjense, lo mismo, hay muchas personas que cuando hay transición climática o el cambio del entorno, como muchas personas se adaptan, otras no, otros entran en crisis, en fin. Siempre nosotros vamos a vivir en esta situación, pero aquí la situación es analizar el discurso. El discurso es esa verbalización propia que me dice a mí, si yo estoy en una situación de crisis y yo me digo, no, qué pereza, no otra vez esta situación, otra vez van a hacer reforma tributaria, no van a meter más impuestos, la plata no me alcanza, no, este entrenador no me sirve, no, otra vez con este problema de que otra vez quede tercero en la competencia. Yo tengo que empezarme a analizar el discurso porque es la primera cosa que a mí me va a empezar a identificar qué tan resiliente soy y qué tanto yo asimilo el cambio. Fíjense ustedes que en esta parte psicológica es fundamental que lo más importante es lo que sale de mí, es lo que yo empiezo a analizar para yo poderme adaptar a un entorno cambiante, es revisarme yo mismo. Entonces, una primera situación clave dentro de la resiliencia es que usted tiene que analizar su discurso, cómo usted ante el cambio se habla, cómo usted ante el cambio lo percibe. Si es una percepción muy negativa, hay problemas, porque usted está ya empezando en un nivel de queja, un nivel de lamento, digamos de alguna forma, y no en un nivel de solución. Entonces, esa parte de analizar nuestro discurso es muy clave. Fíjense en esta última imagen del celular. No sé cómo vamos a hacer ahorita, pero ya vi el avance tecnológico de las gafas de Apple, que ya te proyectan todo por acá adentro. Los que te ven de afuera hacia acá, hacia la cara de uno, le ven a uno como unas gafas normales, pero resulta que ya salieron unas gafas en las que toda la pantalla del celular empieza a aparecer aquí dentro, o sea, solamente lo puede ver uno, y aparece ahí y usted con los mandos de voz puede cambiar la página o simplemente moviendo la mano
va cambiando las páginas de su celular y cosas de esas. Si usted hace así, puede subir también lo que aparece ahí. Entonces, si muchas personas son resistentes a salió otro teléfono nuevo, qué pereza, no tiene mucha cosa, no sé qué, no sé cuándo, empezamos nosotros a ser igual de resistentes, resistirme, y tanto yo me resisto que al final, si yo no decido generar un cambio en mí, lo que va a generar es un proceso que se llama frustración, porque el mundo va a seguir avanzando y si yo no empiezo a adaptarme rápidamente a los cambios, después voy a generar procesos de dolor y de frustración. Así sucede igual en bolo. Cuando yo veo que el bolo va avanzando, de que la competencia se vuelve exigente, que los entrenamientos tienen que ser intensos, de que mis compañeros y mis rivales están en un ritmo distinto, si yo me quedo porque soy resistente a ese cambio del nuevo bolo, pues probablemente en algún momento esto va a generar para mí un dolor o va a generar una frustración muy grande porque ya veo inalcanzable el momento en el que yo podía ir y no fui, ¿vale? Entonces, los cambios implican pérdida de control. Eso es claro. Yo pierdo el control y eso es lo que a mí me angustia. Eso es lo que a mí me estresa, es perder el control. Cuando se renuncia, los seres humanos nos resistimos a ellas. O sea, yo en algún momento renuncié a perder el control o renuncié a que la situación, como decimos en Colombia, se nos desmadra. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a sentir ese nivel de angustia. Entonces, este proceso de cambio lo que va a implicar en nosotros es precisamente eso, es qué puedo hacer yo porque perdí el control, y eso es lo que a mí me va a generar el estrés. Bien, pongo ejemplos de pérdida de control muy sencillos. Un desvío de tránsito, vamos a suponer que yo salí deprisa, de afán de la casa, y yo sé que para llegar a mi trabajo o al lugar o a la cita médica o a la cita que tenga, me demoro 15 minutos en el carro yéndome sobradito. Pero resulta que ese día salí justo sobre el tiempo. Y yo voy en el trayecto y resulta que llegando a determinada esquina está la gente de tránsito desviando los carros por otro lado porque algo pasó. Y yo sé que ese desvío me va a retrasar casi 5 minutos. Ya empiezo yo a perder el control porque yo no puedo modificar el entorno en particular. Yo tengo que mirar y revisarme qué voy a hacer frente a esa situación. Pero resulta que como nos metieron en una calle distinta, esa calle se taponó y hay un trancón y ya no estoy perdiendo 5 minutos, sino 15. Ya ahí la situación paso, como perdí el control, ya paso a un nivel de estrés porque lo perdí. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos siendo resilientes, tenemos que volver a llegar al control de nosotros mismos, no del entorno. Ahí ya vamos calculando cómo funciona el asunto. Fíjense en esto, cambio en técnica en el deporte, como se los expliqué ahorita, eso es un elemento estresante para todos, tener que cambiar las técnicas de trabajo, tener que readaptarme nuevamente a situaciones que en algún momento me costaron mucho. Y hay gente que se adapta rápido o de pronto tienen un aprendizaje mucho más rápido que otros de pronto tenemos un aprendizaje más lento, pero a algunos les va a costar más que a otros, ¿cierto? Pero eso no deja de ser un elemento estresante. O los cambios de reglas. Voy a ponerles el siguiente ejemplo. Llegamos a la competencia del campeonato de primera o de segunda fuerza, de cualquier competencia, o un campeonato nacional juvenil infantil, y resulta que nosotros teníamos claros porque nos mandaron una resolución que decía estas son las reglamentaciones de la competencia y yo ya me ajusté y me cuadré, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros llegamos a la competencia sucedió algo imprevisible, como por ejemplo que se dañó la máquina que aceita y tienen que traer otra de otro lugar. Y el campeonato se retrasa un día, pero hay que sacar el campeonato en los días que quedan y prácticamente no va a haber descanso, tenemos que correr, de pronto cambian algunas reglas. Ese tipo de cosas yo no las puedo controlar. Simplemente pasaron, son así. Pero ¿qué sí tengo yo que hacer? Es fortalecerme de lo que yo puedo hacer frente a esa adversidad que se me ha acabado de presentar. ¿Bien? Ok.
Entonces, la pérdida de control genera dolor, malestar, desequilibrio cuando yo pierdo el control. Entonces puede ser gradual, como por ejemplo, yo voy tratando de mirar cómo voy mejorando en el deporte, pero realmente es algo supremamente lento, o que en algún momento, como lo que estamos viviendo nosotros ahorita en la pandemia, cada vez más y más y más se va complicando y más se va complicando, y yo ya sé que en la medida en que yo quiero activarme, un día de estos de pronto el presidente dice todo el mundo se queda en su casa y no sale por 10 días y no sales nadie, solamente sale el personal médico y todo el mundo tiene que quedar en su casa. Eso sería una situación que se va dando de forma gradual, pero yo voy viendo cómo pierdo el control en la medida que va pasando el tiempo. Puede ser esporádico, sucede así como lo que les comentaba ahorita del ejemplo de el tramponcito. Eso es algo que sucede muy esporádicamente, pero sucede. Y esas situaciones tan chocantes en ese momento pueden generarnos un estado emocional muy negativo en ese momento que nos enferma. Hay otros que son previsibles, como por ejemplo una enfermedad, ¿sí? Si yo fumo y fumo y fumo, o tomo, o no entreno, o no caliento, o no estiro, pues es previsible lo que le va a pasar. Que si usted fuma, pues probablemente lo más previsible que hay es que usted le dé cáncer, que si usted toma en demasía, pues le va a dar algún tipo de cirrosis o una hipertensión, o si usted no calienta y no estira porque no tiene el hábito, en cualquier momento usted se va a romper los ligamentos o va a tener una lesión, ¿cierto? Y drástico, pues cuando ya el evento adverso es supremamente fuerte, es muy inminente, como un accidente de tránsito, como una enfermedad fulminante, como, bueno, una crisis o una bancarrota. Incluso ayer yo recordaba el 7 de agosto y tuvimos una discusión en Face con un grupo de amigos porque los 7 de agosto aquí en Cali hace 64 años sucedió una explosión que mató a 4.000 personas y destruyó la mitad de la ciudad. Y el país, digamos, lo que vive como que no sabe ni siquiera que eso pasó una vez en Cali. Y hablábamos de eso y resulta que frente a esa situación, uno de los relatos de un cura que ayudó mucho con este tema, él decía que él veía cómo la gente se suicidaba porque todo se había perdido en ese momento. Perdían la familia, perdían los hijos, perdían los bienes, perdían todo. Esas son situaciones drásticas, pasan de golpe, son muy intensas, pero nosotros tenemos que saber que en la vida cualquier cosa de esas puede suceder en cualquier momento. Así sucede también, obviamente, en el contexto del deporte. Muchas veces yo tengo las cosas muy seguras, muy ganadas, y resulta que me puede ir fatalmente, me puede ir muy mal, y son situaciones que suceden de manera muy drástica. No hay casi que ni tiempo de asustarse, como digo yo. Ok, entonces, vamos entendiendo esto. No sé si hay alguna pregunta para entrar en las habilidades, que en las habilidades nos vamos a tomar un cierto nivel de tiempo. Quiero cortar un poquito como la dinámica que llevamos. Si hay algo que de pronto quieran que hablemos un poquito más de la resiliencia, no sé si fui claro, yo espero que sí, pero si hay algo que de pronto tengamos que puntualizar para entrar a las habilidades. Todo perfecto. Ok. Sí, perfecto todo, muy entendible. Ok, perfecto. Listo, entonces, vamos con las habilidades, gracias. Vamos con las habilidades. Hay una primera habilidad. Hay una primera habilidad que es la formulación de metas. Es la motivación. Yo no sé si ustedes recuerdan este cuadrito que alguna vez hicimos cuando vimos motivación, que hablábamos sobre que yo debo de plantearme objetivos. Yo tengo que saber para dónde voy. Cuando yo no sé para dónde voy, es más o menos algo así. Un ejemplo bien gráfico del asunto. Es como si yo me voy para el terminal de transportes y me subo en cualquier bus, porque necesito viajar y me subo en cualquier bus, ¿cierto? Si yo me subo a cualquier bus, eso me va a llevar para cualquier lado. Pero cuando yo tengo una meta definida, no, yo me quiero ir para Pereira, pues yo tomo el bus que va para Pereira, e incluso si quiero ser más detallado, lo escojo, si es una van, si es un carro de esos buses grandotes, o si el que sale a las 2, sale a las 5, el que sale a las 6. Cuando yo soy más específico, tengo
mucha más certeza de llegar a mi objetivo, ¿vale? Entonces recuerden apropiarnos nuevamente de esta tabla, y en esta tablita que nosotros vimos en su momento mirábamos hacia dónde queríamos ir. En este caso de la resiliencia, cuando yo tengo la crisis, yo necesito obligatoriamente saber qué necesito conseguir, qué necesito superar, qué necesito en este momento resolver como problema. Cuando yo también soy previsivo, yo también puedo proyectar de que en algún momento hay situaciones que me pueden pasar. Por ejemplo, si yo tengo mis papás viejos, hay una situación que es indiscutible que me puede pasar, y es que en algún momento van a morir. O si yo tengo una persona enferma, o si yo sé que en algún momento tengo una competencia muy complicada, yo tengo que saber de que esas situaciones probablemente me van a pasar. Entonces yo lo que puedo hacer a nivel de empezar a ser resiliente es que yo tengo que definir muy bien ese momento puntual, o que yo estoy viviendo en esta crisis, o que yo probablemente sé que me va a suceder, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esa dirección? ¿Hacia dónde empiezo a apuntar yo para tener que resolver como objetivo? La intensidad, les comentaba yo, y esto, que estos son los mismos ítems que nosotros podemos trabajar cuando nosotros estamos motivados hacia el desarrollo de una tarea. La persistencia, y eso es otra habilidad que vamos a ver en resiliencia, la persistencia, que es todo ese esfuerzo, ese mantenerme en la tarea y en la resolución de la acción, independientemente de que yo en este momento esté viviendo la crisis o no, pero yo me mantengo y trabajo y sigo manteniendo mi nivel de esfuerzo y de intensidad. ¿Qué posibilidad de obtención hay? La posibilidad de obtención es clara. Yo sé que si yo lo trabajo, si yo tengo el control de mí, probablemente yo puedo obtener que para ese momento yo ya sé cómo voy a reaccionar. Yo ya sé, por lo menos, tengo una aproximación de cómo vivir el momento y que no me afecte tan duro. O si yo en este momento estoy en esta crisis y yo planteo la solución de manera un poco más rápida, yo sé cómo voy a ver este problema en un par de semanas, ¿cierto? ¿Cuáles son las expectativas? Y las expectativas deben de ser reales. Lo mismo que les comentaba yo ahorita con respecto a una competencia muy difícil que se venga. Yo tengo la expectativa de la competencia y tengo que ser realista. Sé que la competencia es dura, sé que la competencia va a ser intensa, sé que la competencia va a tener a los mejores rivales que yo pueda tener en una competencia. Por lo tanto, yo como me tengo que preparar a un nivel de extrema exigencia. Empiezo a prepararme para esa situación adversa que se me va a venir en algún momento. Y créame que cuando en ese momento llegue, para usted ya no va a ser tan adverso, ¿vale? Entonces, lo mismo, incentivos y refuerzos es otra habilidad, pero desde otro contexto, pero nosotros siempre tenemos que tener una tendencia a reforzarnos para nosotros poder mantenernos resilientes ante el asunto. Es una característica de la resiliencia, es que nosotros tenemos que recompensarnos para no sentir tanta fatiga y tanta rutina. Debemos de ser competitivos, ¿vale? Pero esta competitividad es con nosotros mismos y la necesidad de tener la estrategia para salir de ese problema. Cuando yo soy una persona competitiva y en el que me digo, yo este objetivo lo logro porque lo logro, y yo lo trabajo porque lo trabajo, o esta meta la tengo que conseguir, o en esta situación que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, de pandemia, es no voy a fracasar financieramente, o voy a tratar de controlar y hacer llorar el peso para no malgastarlo. Y cosas como esa, yo empiezo a llenarme de estrategias para poder conseguir la meta que este pobre muñequito no ha logrado. Entonces, lo mismo los factores personales, que son muy claves, y el temperamento es clave en esto. Las personas que son muy irascibles, son muy impulsivas, son muy viscerales, son muy reactivas, o lo que llamamos nosotros comúnmente, coloquialmente en Colombia, de mal genio, ¿sí? Siempre van a tener una dificultad para la resiliencia. Porque una de las connotaciones de el ser resiliente es que usted tiene que controlar sus emociones y tiene que gestionarlas también, ¿vale? Entonces, también igual eso es una habilidad de cómo poder yo gestionar
las habilidades, todo eso lo vamos a ver. Por eso les digo que no sé si vamos a alcanzar, pero no importa, si no alcanzamos hoy, lo continuamos la otra semana. Ok, y en fin, la tabla nos va llevando a nosotros a un orden de cosas, ¿cierto? De cómo yo puedo ir logrando objetivos. Entonces, miren, por ejemplo, quiero que si ustedes tienen un papel y un lápiz, hagan el siguiente ejercicio, ¿cierto? Entonces, me empiezo planteándome un objetivo, una meta con las personas con las que vivo, ¿cierto? Yo puedo tener una meta personal, pero si por alguna razón necesito ayuda, yo involucro a la gente que está conmigo para que me colaboren en eso. O si es una tarea conjunta que necesitamos desarrollar entre todos, me siento con ellas, planteo una meta, planteo un objetivo de cómo lo vamos a llevar a cabo. Escribirlos. Siempre es escribirlos. Yo les comentaba a ustedes en algún momento, el cerebro es una máquina que funciona con movimiento y luz, generalmente se activa de esa forma, y cuando sobre todo nosotros estamos en el proceso cognitivo del aprendizaje, al nosotros ser tan visuales, cuando nosotros recibimos la información, pero sumado a eso yo la veo, yo la escribo, yo la pego en algún lugar de mi casa, yo la pego en el imancito de la nevera y siempre me lo estoy recordando, el cerebro no tiene otra opción más que obligarse a aprenderla y obligarla a recordar, porque eso es lo que yo estoy constantemente viendo. Por eso mismo, cuando hablamos de la visualización, yo les decía, la visualización es un elemento fundamental y es muy funcional porque constantemente estás viendo la misma imagen y el cerebro no tiene otra opción más que aprenderla. Entonces, escribirla funciona perfecto y los deportistas de rendimiento, como todos los que están acá, deben de acostumbrarse a escribir aquellas cosas que necesitan alcanzar. Entonces, una, que sean realistas. Las metas realistas no se salen al terreno de la fantasía. Yo necesito conseguir algo puntual que es tal cosa, o yo necesito trabajar algo dentro del bolo de determinada manera. Yo necesito generar un cambio en este momento porque el mundo cambió y yo ante esa situación voy a generar este proceso de cambio en mí. Y deben de ser observables y medibles. ¿Listo? Describir un pequeño plan. ¿Cómo es ese pequeño plan? Es yo voy mirando cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer esa actividad que yo me he propuesto o esa meta que yo me he propuesto y yo empiezo a ver el pequeño plan. Por ejemplo, si yo necesito, sé que en esta situación del día es muy difícil y yo sé que en algún momento puede existir una crisis económica, de pronto voy a necesitar un recursito de más, me pongo una tarea y es que voy a ahorrar X cantidad de dinero. Lo escribo, hoy ahorro, hoy voy cada día metiéndole algo a la alcancía y, por ejemplo, describo un pequeño plan. Todas las monedas y billetes de menos de 2.000 pesos, de 5.000 pesos van a la alcancía, sea como sea, van a la alcancía. Todas las monedas y los billetes de 2.000 o de 1.000 van a la alcancía todas las noches, por decir algo. Y eso es un pequeño plan. Cuando usted necesite el recurso, ahí tiene un montón de plata, ¿sí? Simplemente porque progresivamente usted siempre hacía esa evaluación objetiva y cómo lo iba a hacer. Es hoy llegué con 3.000 pesos, un billete de 2.000 y unas moneditas de 200 se van para la alcancía porque monedas y billetes menos de 2.000 se van para la alcancía cada noche, por ejemplo, ¿cierto? Eso es como yo describo un plan. Ahora, este es un plan de pronto muy básico, pero yo también puedo generar un plan del entrenamiento que yo estoy haciendo en mi casa. Por ejemplo, ok, todos los días voy a tener entrenamiento 1 hora de técnica y voy a hacer 1 hora de preparación física ante X cosa que me haya mandado el entrenador. Y yo, ¿cómo lo hago? De esta hora a tal hora me pongo la ropa, voy a trabajarlo, caliento, pongo música para sentir un poquito más contento mientras estoy haciendo el ejercicio y empiezo a vivir. Eso es un pequeño plan,
¿cierto? Lo comparto con alguien de confianza, pero para que me dé apoyo, para que me refuerce si yo lo necesito. Y sobre todo que te esté constantemente recordando y animando para que te mantengas ahí. Muchas veces, aunque no lo crean, esto lo hacen los entrenadores. Los entrenadores generalmente, ¿qué hubo? ¿Ya entrenó? ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? Mañana lo voy a acompañar en la videollamada para ver cómo lo está haciendo. Y es simplemente por el hecho de que es para recordarlos y animarles. Lo mismo comenzar con pequeños pasitos para que se vaya viendo el elemento. Yo a veces le digo a los muchachos, el que por ejemplo no está acostumbrado a hacer mucha actividad física, arranque 5 o 10 minuticos nomás, no necesita hacer una hora intensa, pues porque no se va a poder. Cositas pequeñas, ¿cierto? Cada vez que logres un paso importante, puedes premiarte con algo sencillo, eso lo vamos a ver ahorita. Reconoce y agradece la colaboración que tengas de otros. Siempre esa parte de agradecer y de reconocer ese esfuerzo que el otro hizo en mí, siempre nos va a hacer sentir un poco mejor. Entonces, fíjense en este ejercicio que se los dejo para que lo podamos aplicar en nuestro día a día y funciona muy bien en cualquier contexto, puede ser en bolo, puede ser en la vida cotidiana. Yo me establezco un objetivo principal, ¿cierto? Y cuando yo me establezco un objetivo principal, voy a poner un ejemplo que de pronto voy a hacer, qué sé yo, vamos a entregar unos mercados, ¿cierto? Ok, ese es el objetivo principal, vamos a entregar unos mercados, porque la situación me lleva a que yo debo de ayudar a los demás, vamos a suponer algo. Ahora, ¿qué necesito para llegar a mi objetivo principal? ¿Qué necesitaría yo? Lo primero que necesito es comprar los mercados, tener dinero, tener plata. ¿Qué necesito para poder conseguir ese objetivo principal? Por lo menos buscar un sitio donde yo pueda comprar los más baratos, que yo pueda encontrar esos recursos para poder armar un mercado, por ejemplo. Ahora, si yo ya tengo claro que tengo que tener dinero y que tengo que conseguir un sitio donde comprar los mercados, avanzo y me hago la pregunta la anterior, y es, ¿qué necesito para llegar al paso anterior? Entonces, ¿qué necesito para poder hacer el negocio? Buscar las personas adecuadas. ¿Qué necesito para conseguir la plata? Ok, yo tengo un recurso o voy a pedirle a los demás que hagamos una donación, le pido a cada uno 10,000 pesos, 20,000 pesos o lo que sea. Yo me devuelvo, yo avanzo, me devuelvo, avanzo, me devuelvo. Y yo voy analizando cada pasito que hay atrás. Entonces, por ejemplo, ya una vez conseguí yo el dinero y una vez conseguí yo la persona que me va a vender a mí los mercados. ¿Qué necesito para llegar a este punto 2? Entonces, ¿qué necesito de ellos? Entonces, ¿qué necesito con el dinero? Que me rinda. ¿Qué necesito con la persona que me está vendiendo el mercado? Que me deje las cosas más baratas, ¿cierto? Entonces, ya una vez consigo eso, consigo que el dinero que ya me alcanza y que además de eso conseguí las cosas mucho más baratas, avanzo y me reviso el de atrás. Entonces, ¿qué necesito para llegar a ese paso 3? Entonces, si ya lo tengo, es que me alcanza para comprar todo esto y armar los mercados. Y así sucesivamente. Después viene entregarlos, ¿cierto? ¿Y qué necesito para entregarlo? Entonces, cada uno va a poner su carro. Yo te encargo a vos que entregues 3, que entregues 4, que entregues 5, sucesivamente. Y al final yo ya tengo la tarea específica. Ya tengo todo detallado y armado un objetivo principal, una tarea al objetivo principal que me va a llevar a mí. Ok, ya tengo organizaditas las cosas de cómo debo de trabajarlo. Sucede exactamente igual en resiliencia. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el objetivo que me ha llevado a mí a trabajar en esta crisis? Y empiezo a hacer lo mismo. Avanzo, retrocedo para mirar qué necesito. Avanzo, retrocedo y miro qué necesito. Avanzo, retrocedo y miro qué necesito hasta que yo ya sé cuál es la tarea específica que yo tengo que hacer para poder desarrollar este objetivo principal. ¿Vale? Funciona muy bien. Ahora, hay algo que es muy difícil para nosotros y se llama la procrastinación. ¿Alguien ha escuchado hablar de qué es la procrastinación? Si alguien nos abre el micrófono y nos dice. Aplazar las cosas. Correcto. A tardar, sí. Postergar todo lo que tengo, sí, de alguna manera.
Perfecto, María y Amanda. Muy bien, exactamente eso. Es un Dejar para aplazamiento. mañana lo que puedo hacer hoy. Uy, esa es mundial. Correcto. La procrastinación es precisamente eso que han dicho nuestras bolicheras. Muchas gracias por participar. Es eso, es el aplazar, el postergar, el dejar para después, son 5 minuticos hoy y después más tarde es otro poquito y en fin. Yo les tengo un video que nos explica perfecto la procrastinación de una manera cómica, de una manera divertida, para que vamos haciendo un estiramiento de espalda y vamos haciendo un estiramiento de nuestras articulaciones mientras vemos el video y entendemos por qué la procrastinación es un elemento que nos va a frenar a nosotros mucho para ser resilientes. Porque cuando yo aplazo las cosas, yo realmente estoy dejando que la crisis me coja ventaja, que la situación que yo necesito resolver se me agrande, porque no me permite a mí la movilidad de acción. Entonces, quiero que miremos este tema de la procrastinación y al final del videito me parece muy interesante porque también nos dan 2 tips que son claves dentro del proceso de procrastinar que nos pueden empezar a dar una luz de cómo nosotros podemos evitarla que nos aparezca, ¿vale? Esperando que no me vaya a ir el internet. Voy a mirar a alguien que tenga por aquí, listo, una cámara prendida para ver que el internet lo tengo ahí listo. ¿Cómo? Sí, perfecto. ¿Qué tal, juventud? Yo soy Fred Lamy y ahora tendría que presentarles el casi creativo de esta semana, pero antes voy a meterme un poquito al Facebook, a vida general personal. Dame un segundo, ya estoy contigo. Ah, mentira. En palabras bastante finas, lo que acabo de hacer se llama... La procrastinación no es estar a favor de la castración ni de la castidad, no. Es simplemente dejar para más tarde algo que tendrías que hacer ya. Exactamente eso que tu madre dice siempre. No dejes para mañana lo que puedes hacer. Yo, tú, él y todos procrastinamos. Algunos más que otros, eso está muy claro. Lo hacemos con cosas importantes porque casi siempre están asociadas a cambios, a incomodidades, a estrés, y hasta cierto punto es normal. Es mucho más fácil y placentero chequear un momentito tu timeline de Twitter o tu Facebook que ponerte a escribir un ensayo de 3000 palabras. Pero igual no podemos dejar que procrastinar se convierta en un hábito, porque es cuando empezamos a tener consecuencias negativas. Como yo paso mucho tiempo entre dibujos y personajes imaginarios, tuve la suerte de toparme con la mismísima procrastinación en persona y le pedí una entrevista que les presento a continuación. Presten atención especialmente al final, que les saqué un par de tips para no dejarnos atrapar tanto por ella. Ya saben que estamos en Twitter, Casi Creativo para tus comentarios, Fred Forrito para tus saludos e ideas. Espero mucho que les guste y por aquí estaremos la siguiente. Ok, vamos a empezar. Mírame a la cámara y dime tu nombre, por favor. ¿Cuál cámara? Esa. Bueno, hola a todos, yo soy la procrastinación. Procrastinación. P-R-O-N, no. P-R-O... yo qué sé cómo se le da. Yo soy la procrastinación. Ok, muy bien. ¿Nos puede decir a qué se dedica usted? Bueno, el resto de mi compañero y yo, porque somos muchos, cada persona tiene su propia procrastinación, nos dedicamos a quitarles el tiempo, ¿sabes? Por eso nos llaman ladrones del tiempo, ¿sabes? ¿Cómo es eso de robarle el tiempo a la gente? ¿Nos puede dar más detalles? Claro, mira, eso así. Digamos que tienes un examen el otro lunes y tienes que estudiar porque no has puesto nada de atención en clase. Justo cuando vas a ponerte a estudiar, entro yo y te susurro. Si te pones una ropa más cómoda, estudiarías mejor, ¿no? Tú dejas de estudiar para luego y te vas a cambiar de ropa. Y así te robo 15 minutos. Ok. Luego cuando te cambias te digo, Mosh, ¿qué hambre hace? No puedes estudiar con hambre, con el estómago vacío. Y tú te vas a la cocina y así te quito 20 minutos más. Oye, qué profesional. En la cocina te hago ver que la basura está llena y que hay que sacarla. Y cuando sales, te hago pensar que hace un día muy bonito para estudiar. Ya mejor por la noche o mañana. ¿Y tú qué sacas de todo esto? Pues, comida, Mosh. Yo me alimento del estrés. Cuando te das cuenta que has perdido un día entero de estudio, generas estrés, yo me lo como y me pongo más fuerte. ¿Lo captas? Ya veo. ¿Y hay alguna manera de evitarte? Claro, loco. Pero si te la digo, me quedo sin trabajo y sin comida.
Ya, eso será porque no lo sabes bien, no lo controlas. Mira, hay muchas formas, pero yo te voy a decir dos, solo para que quede claro que lo sé, pero que no salga de aquí entre nosotros. Ok, la primera es la recompensa. Si la gente se premiara con algo que les gusta cada vez que terminan de hacer algo que les daba pereza empezar, sería fácil. ¿Y la segunda? Y la segunda es la ley de los 5 minutos. Si la gente se esfuerza a hacer lo que les da pereza solo por 5 minutos, generaría en el cerebro la ansiedad necesaria para acabar la tarea. Bueno, man, muchas gracias por la entrevista y por los tips, que son geniales. ¿A que sí? ¡Ey! 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 Eso me pasa por bocón, loco. Ok, creo que es claro el video frente al tema de procrastinar. Realmente es ese aplazamiento constante que, aunque todos lo tenemos, por ejemplo, a veces en las mañanas uno dice, hay 5 minuticos más en la cama y luego lo hago, pero hay gente que de pronto de 5 en 5, de 5 en 10, pues realmente no hace las cosas, y así sucede lo mismo en la vida cotidiana. Muchos, ¿a cuánto no nos pasa que vemos en la sala en la bolera, cómo la gente llega y primero está el café, está la charla, está el preguntar, y se van cambiando y van haciendo la morra, y entonces vamos perdiendo el tiempo, y después caliento de cualquier forma así, medio me estiro así y salgo a entrenar. ¿Por qué? Porque voy aplazando, voy dejando y dejando y dejando para después lo que yo debo de hacer. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí hice este cuadrito pequeño de cómo yo puedo hacer un listado de cosas para hacer y utilizo el refuerzo para yo empezar a evitar o controlar un poquito más el tema de procrastinar. Entonces, por ejemplo, si selecciono ropa que ya no use, pues me recompenso comprándome un buzo, uno nuevo, o una camisa nueva. Cuando yo estoy con mi familia y vamos a arreglar o a reparar algo de mi casa, pues invito a todos a comer helado a algún sitio, o mando a pedir algo que realmente nos complazca a todos, y nosotros hacemos este tipo de tareas puntuales que tengo listas para hacer. O, por ejemplo, si yo voy a mejorar la preparación física para mi deporte en particular, me compro un termo nuevo. Y yo sé que ese termito siempre lo voy a usar cuando esté haciendo mi preparación física. Me compro un termo que realmente para mí sea bonito, cómodo, que sea funcional para mí cuando yo esté haciendo la preparación física, ¿cierto? Cuando estamos en pareja, cocinar juntos con los hijos, no sé, como con las personas con las que convivan, cocinar juntos, hablar, si contamos anécdotas, ver películas, en fin, nos tomamos un vinito, y ya sabemos que, por ejemplo, un vinito, mientras estamos haciendo estas cositas, nos va a generar a nosotros una recompensa y una gratificación. Si va acompañadito de un quesito bien rico, pues mejor aún. Se arma un buen plan mientras yo estoy haciendo algo que tenía planificado para hacer. O muchas veces cuando yo estoy organizando archivos, revisando el correo, o limpiando los elementos que yo tengo para entrenar o que son necesarios para mi entrenamiento. Entonces, ese día que yo estoy en esa situación, mientras lo esté haciendo de manera responsable, yo pido comida o adquiero un mejor elemento deportivo cuando yo veo que el entrenamiento así o la actividad me lo precisa para tenerlo. Entonces, siempre que yo estoy haciendo cosas que para mí pueden ser muy puntuales y muy necesarias de realizar, yo puedo empezar a utilizar los refuerzos para que me mantengan las conductas. Ahora, hay una cosa bien importante. Fíjense que también yo puedo tener el cuidado necesario para el cuidado de mi aseo personal, que esa es otra habilidad que es muy funcional dentro de las personas resilientes. Entonces, también se pueden volver elementos de refuerzo de gratificación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algún tipo de actividad que ya me haya propuesto, pues me recompenso con algún elemento que me haga sentir mucho mejor. Recuerden que hay una frase muy importante que dice, luzca bien, siéntase mejor. Muchas veces en la forma en que nosotros lucimos también nos sentimos. Y de esa misma manera, en la misma forma en que yo me veo, así me tratan.
Si usted va, por ejemplo, a una entrevista y usted va con la mejor ropa o usted va muy pinchado para la entrevista o va de corbata o de camisa, lo van a tratar de una manera muy distinta si usted se va con jeans rotos o se va con un buzo por fuera o sucio, ¿sí? En esa misma medida, yo siempre voy a saber de que cuando yo voy empezando a mirar cuáles son esas tareas que tengo, cómo esos refuerzos me pueden ir ayudando a generar un hábito en el que yo ya después empiece a evitar la procrastinación. Vamos con una segunda habilidad. Ya tenemos clara la primera, que es el tema de nosotros darle foco a las tareas y de mantener esta motivación viva, y que para yo poder mantener la motivación tengo que escribirla, tengo que practicarla, tengo que saber. No, es que él llegó de una excursión. Ok, ya está. Entonces, cuando yo estoy realizando o estoy trabajando sobre la motivación, yo voy mirando cuáles son esos objetivos que tengo, las tareas, cómo puedo ordenarlas, y además de eso, para yo no caer en ese procrastinar de dejar, aplazar y aplazar, lo que yo puedo ir haciendo es tratando de recompensarme mis conductas, o en su defecto utilizar esos primeros 5 minutos que son tan hartos, pero después ya puedo y me engancho con la actividad y lo empiezo a realizar, ¿vale? Va una segunda habilidad, y una segunda habilidad para poder ser más resiliente es el autocuidado. Pero muchas veces nosotros pensamos que el autocuidado es solo esto, es de mantenernos limpios y de mantenernos bonitos. Sí, en parte es verdad, el autocuidado involucra la presentación personal y el aseo, pero hay otras cosas que son más allá, que también van en el autocuidado, y una de esas cosas es precisamente, por ejemplo, seguir todas las rutinas que en este momento nosotros tenemos, como el tema de la pandemia. Hay muchos elementos que nos llevan al autocuidado, pero hay algo también fundamental en esto, y es que hay una parte mental que a veces yo descuido. Y cuando yo estoy hablando de la resiliencia, hay un elemento fundamental que es el autodiálogo, que sumado a eso es también la producción de pensamiento y de lenguaje que tiene que ser consecuente con aquellas cosas que yo estoy viviendo, que voy a vivir. Puntualmente, hay una evidencia muy fuerte, sobre todo con una estrategia psicológica que se llama el mindfulness. Con una estrategia psicológica que se llama el mindfulness, y el mindfulness precisamente nos ayuda a que la parte espiritual es un reforzador de la mente para yo poder conseguir aquellas cosas que necesito. Generalmente nosotros, al ser también seres espirituales, casi siempre todas las personas creemos en algo, incluso los ateos creen en sí mismos, ¿sí? Pero en algo creen, ¿cierto? El ateo dice, yo no creo en nada, pero él cree en sí mismo y cree en lo que a él le parece que es el mundo. Ya el solo hecho de él creer en él ya no lo hace tan ateo, ¿vale? Entonces, el tema es que nosotros siempre, a nivel espiritual, siempre estamos creyendo, y sobre todo siempre nos utilizamos esa parte espiritual para nosotros poder conciliar, para nosotros poder encontrar un cierto nivel de luz. Pero más allá de eso, es que cuando yo estoy haciendo un ejercicio espiritual, no se me salió aquí una... Cuando yo estoy haciendo esos ejercicios espirituales, yo lo que realmente estoy haciendo es tratar de mantener un equilibrio con mi propio organismo. Entro en paz, entro en tranquilidad, mi frecuencia respiratoria la controlo, mi frecuencia cardíaca se pausa, digamos lo que empiezo también a ver las cosas de otra forma y resultan ser benéficas. Algunas personas meditan, las personas que saben meditar lo hacen, hay gente que hace yoga, hay otras personas que rezan, todo depende de lo que sea su creencia espiritual. Hay otras personas que buscan el silencio, pueden ser solos o puede ser en pareja, para tratar de encontrar ese elemento espiritual. Esta parte ayuda muchísimo
en todo lo que tiene que ver con la resolución del problema, yo trato de verlo de una manera distinta cuando entro en contacto con mi parte espiritual. A veces esta parte no la trabajan muchos psicólogos, pero yo cada vez me doy cuenta de que sí es muy funcional y fortalece mucho el proceso mental de las personas, les da mucha más seguridad, les da confianza y sobre todo que su nivel de creencia les permite también poderse movilizar. Vamos con una tercera habilidad y la tercera habilidad es actitud positiva, optimista y realista. Muchas veces nosotros estamos frente a la situación adversa, estamos frente a la crisis, estamos en la situación compleja y cada uno tiene una forma distinta de ver la situación. Cada uno tiene una forma distinta de ver el mundo. Probablemente como yo esté viendo la situación difícil que estoy teniendo, probablemente mi familia la vea distinta, mi pareja la vea distinta, mi entrenador la vea distinta, mis compañeros de entrenamiento lo ven distinto. Entonces, cuando yo empiezo a ver el problema como que sí, efectivamente me llegó, es una situación difícil, es una situación complicada. Me llegó visita del gato aquí, Dios mío santo, y me está complicando acá todo. Cuando la situación es bastante compleja, yo sé que en algún momento esto es momentáneo. Esto no va a ser... Esto va a ser momentáneo, esto va a ser de paso, esto no va a ser una situación que se va a quedar toda la vida conmigo y yo tengo que empezar a generar un proceso de actitud. La actitud está ligada directamente al esfuerzo. Cuando yo tengo una meta clara, cuando yo tengo una tarea clara también, lo que yo empiezo a generar es un proceso de esfuerzo por tratar de mantenerlo. Mientras yo esté conectado haciendo la tarea, lo más probable es que yo siempre vaya a mantener una actitud positiva frente a eso, porque yo estoy en un continuo desarrollo, yo estoy en un continuo trajinar, en un continuo trabajo. Ahora, como yo vea las cosas, independientemente de cómo las vea, cuando la realidad es. Fíjense ustedes, en este momento estamos de crisis y la crisis existe, la crisis a nivel de pandemia, o la crisis de que no podemos utilizar las boleras, o la crisis de que no puedo ir a entrenar como generalmente yo entrenaba. Eso es así, es la realidad. Como yo la vea, ya es otra forma de cómo yo puedo empezar a darle manejo a esa crisis. Fíjense ustedes, el ejemplo de los vasitos. Cada quien desde su óptica, cada quien desde su perspectiva, lo ve como le parezca. Lo único cierto es que frente a todos los vasos tienen agua. Cada quien lo ve de la forma en que lo quiera ver, pero eso no quiere decir que nadie está viendo un vaso vacío. Todos tienen agua. ¿Soy claro? Entonces, las crisis siempre o las situaciones difíciles, como el entorno nos las manda, son. La diferencia es cómo yo empiezo a trabajarlas y verles un poquito más el lado positivo. Hay situaciones que son adversas, que son muy difíciles de también verles el lado positivo, pero a la larga siempre tenemos que tratar de la construcción personal para nosotros poder salir adelante. Dentro de esta construcción de optimismo hay un elemento que es clave en la resiliencia y es el buen humor. Pero ese buen humor es un elemento empático en el que yo tengo que, por lo menos, ver esta situación con algo que me beneficie, con algo que a mí me haga sentir mejor. Las personas resilientes tienen una capacidad increíble de poderse reír de sí mismos, por ejemplo, ¿cierto? Que cometiste un error, uy, te viste como tal persona, se ríen, ¿sí? Y dicen, uy, sí, me vi fatal ahí en ese pedacito. Si por alguna razón hay alguna mofa, hay alguna situación que los haga reír, así sea porque se rieron de aquella cosa que de pronto uno hizo, lo tomo en buen momento, lo tomo a bien, y eso es particularmente una característica de las personas resilientes. Pero sobre todo hay un elemento fundamental y se llama la empatía. La empatía es ese agrado que yo siento por esa otra persona
y sumado a eso es un estado de bienestar el que yo poderme relacionar de esa forma con los demás, ¿cierto? El poder entender al otro es un elemento empático, y cuando yo me estoy riendo o no tanto riéndome, sino que lo estoy viendo con muy buen humor la situación de lo que me está sucediendo, entonces yo también puedo mirar que yo puedo ser feliz siendo respetuoso. De pronto, si yo tengo que establecer un nivel de humor con mis compañeros que no sea ni con odio, ni tratando de ofender a nadie por la creencia o por la orientación sexual que tenga, o por estigmatizarlo de alguna forma, o de pormenorizarlo, porque eso lesiona al otro, porque eso daña la relación con el otro. Así que una manera muy básica también es que uno se pueda reír de sus propios errores, uno se pueda reír de sus propios problemas, para uno tratar de tener un poquito más la cosa llevadera, ¿vale? Entonces, fundamental dentro de todos los procesos resilientes, el humor y la empatía. Cuando yo estoy en una situación crítica con mis compañeros haciendo algún tipo de entrenamiento, ¿sí? Y estamos sudando, estamos cansados, estamos reventados del entrenamiento que nosotros estamos haciendo, pues es podernos reír de ese momento de sufrimiento, entre comillas, que estamos teniendo, para que esa situación a nosotros no nos genere tanto dolor o tanta angustia en particular, ¿vale? Ok. Resultado positivo ante el dolor. Es difícil. Yo realmente sé que esto es muy complicado. No es una situación fácil de entender y tampoco es una situación tan fácil de manejar. Pero las personas de una u otra forma, cuando están en una situación muy complicada, y sobre todo cuando se les involucra un proceso de crisis que les compromete en parte la vida o su integridad, de alguna forma la gente se vuelve muy fuerte, porque utiliza todo lo que tiene para resistir a esa situación difícil que se le está viniendo. Y ahí es cuando usted empieza a volverse resiliente, pero no es porque yo tengo resiliencia y funcione, no. Es todas las estrategias que yo voy teniendo, cómo yo las voy articulando y me voy fortaleciendo de esa forma ante esa situación adversa. Entonces, ¿qué tengo que me hace fuerte para enfrentar esto? Eso es una pregunta que es muy clave. Perdón. Una pregunta que es muy clave, y es el autoconocimiento. ¿Yo con qué herramientas cuento? ¿Yo soy flojo o yo realmente soy una persona fuerte? A mí se me viene un problema y yo lo afronto como debe de ser. O si yo veo que el problema se me está saliendo de las manos, busco mi red de apoyo, busco mi familia, busco mis amigos, o llamo al entrenador, ve, esto no me está saliendo, ¿qué hago? O en qué me puedes ayudar. Pero yo tengo que conocerme, yo tengo que saber cuáles son las herramientas mías y cuáles son mis fortalezas. Incluso en conferencias pasadas que tuvimos nosotros, yo les decía, debemos ante la autoconfianza reconocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Fíjense cómo vamos trayendo cosas que ya hemos visto para estos momentos puntuales en los que nosotros de pronto vamos a tener que necesitar de todas estas herramientas para cuando nos llegue una situación adversa. Y algo muy puntual es que yo debo centrarme en la solución. Cuando yo tengo una situación adversa, una situación de caos, yo debo de mirar la solución y centrarme en el trabajo de ella. Esa es la tarea, buscar la solución. Entonces, fíjense estos dos casos puntuales que fueron casos recientes. Tengo un problema con un audio por ahí, por favor. Fíjense, no sé si me están escuchando. Sí, muy bien. Perfecto. Gracias. Correcto. Escucha bien. Gracias. Fíjense en estos dos casos que nosotros vimos recientemente acá en nuestro país. Un actor muy reconocido, creo que él se llama Sebastián Rodríguez, Santiago Rodríguez. Sebastián Rodríguez es el polichero nuestro, ¿no? Este tipo empezó con un problema de una enfermedad que tenía, porque
que todavía está luchando con ella, y a él hicieron una sugerencia. Y él hicieron la sugerencia de tomarte tu tiempo, calmate, dedica tu... Pues dijo, mira, si a mí me mandan para la casa me muero. Yo necesito trabajar, necesito sentirme activo, necesito vivir, necesito seguir en mis cosas. Yo voy haciendo mi trabajo, pero necesito mantenerme activo porque eso es lo que a mí esto es lo que a mí me da vida y yo quiero seguir ahí. Yo sé que algo tengo, pero yo estoy más que seguro de que si yo lo trabajo de esta forma, probablemente no me vaya a morir. Y ahí está, y siguió haciendo el programa que estaba haciendo con unos cambios físicos notorios, pero realmente su fortaleza estaba acá. Bien, porque él sabía que tenía una situación muy difícil y él tenía que ser resiliente ante la situación. Entonces lo que hizo fue mirar cuáles son las estrategias, yo me conozco, yo tengo que mirar cómo las articulo y venga para acá que para adelante es ya, ¿sí? Y arrancó. Todos conocemos el caso de esta niña, un caso reciente, una ex señorita Colombia que le amputaron su piernita. Y también estaba esta modelo que conoció el caso de, ella se llamaba, creo que Adriana. Bueno, esta reina. Creo que Daniela. Algo así, Daniela. O algo, bueno, sí, Daniela Álvarez, la reina, sí. Daniela Álvarez, correcto. Gracias, muchachos. Entonces, conoció el caso y empezó a recibir, cuando nosotros empezamos a conocer el caso de ella, y ella decía, si a mí me cortan una pierna, pues aprendería a volar, ¿sí? Y realmente la pierna sí es muy importante, pero a mí lo que me parece más importante en mi vida es el corazón y mis ganas de hacer las cosas. Y empezó ella en una situación tan difícil que empezó a darnos una enseñanza de que sí, efectivamente esto es difícil, pero la vida tengo más que ese pedacito de pierna, digámoslo de alguna forma. Lo digo en el buen sentido, por supuesto. Y incluso yo miraba los cortes noticiosos y decían triste noticia, lamentable noticia, difícil noticia. Bueno, en fin, esos eran los titulares, pero cuando uno veía la entrevista de la muchacha, ni triste, ni lamentable, ni dolorosa. La mujer estaba en una conciencia de que ella tenía su vida por delante, de que tenía 1000 cosas para hacer y que sí, a ella le costó en un inicio, pero ella lo que hizo rápidamente fue decir, yo tengo más que esta situación que me está pasando. Las oportunidades de mi vida me van a aumentar con esto y yo puedo hacer 1000 cosas. Entonces apareció esta muchacha que era una modelo, y la modelo le dijo, ve, así mismo lo hice yo y soy exitosísima con lo que hago. Bien, entonces estos son ejemplos de que uno también hay situaciones dolorosas, y yo sé que estamos poniendo 2 ejemplos de 2 personas realmente muy valiosas y muy brillantes, pero de pronto no todos tenemos esta misma forma de ver el problema. No se puede hacer tampoco tan ya, porque hay dolores que son muy intensos y necesitan de su proceso, o hay situaciones críticas que necesitan de su tiempo, como por ejemplo, yo he encontrado en bolo, a veces en los deportistas, tristeza, y se empiezan a bajar un poquito de nivel cuando, por ejemplo, les cambian sus entrenadores, o se desmiembra el grupo, o por alguna razón uno de los elementos dice, vea, les tengo que decir adiós porque me voy para Estados Unidos a vivir o a estudiar y a entrenar por allá y toda la cosa. Y con esos que ellos han entrenado por mucho tiempo, y llega un punto en que les dice, muchachos, adiós. Ese tipo de cosas, hay gente que se demora en procesarlas, otros no tanto. De todas formas, ¿qué les quiero decir con esto? Siempre ante esa situación de tristeza, esa situación dolorosa, no tengo, pero sí debo de buscarle lo positivo de la situación. Algo positivo siempre hay de una situación dolorosa. Ahora, que cuando yo estoy viviendo también mi situación dolorosa, también eso me lleva a que los momentos de felicidad también pueden ser muy altos, ¿no? En su momento cuando llegan. Tenemos una cuarta habilidad,
y es confiar en otros y en sí mismo. A mi juicio, yo siempre he sido más partidario de que la confianza tiene que ser muy personal, por supuesto que sí, pero en los temas de resiliencia no basta solo con el tema personal. De pronto a nivel de rendimiento deportivo, yo como psicólogo sí les diría a ustedes, muchachos, cierren su confianza y traten de ejecutar su tarea y nos centramos en atención y visualizamos y me veo haciendo esto y organizo la rutina y organizo mi rutina de sentado, mi rutina de lanzamiento y los encierro un poquito como a cada uno, ¿cierto? Pero este caso es de resiliencia y en la resiliencia usted necesita abrirse un poquito más. Usted necesita expandirse porque usted necesita trabajar, pero a su vez hay muchos elementos de la vivencia de la crisis que yo necesito del contacto de los demás. Bien, entonces por eso aparece, no es contradictorio, por eso lo estoy explicando, de confiar en los otros y en sí mismo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la autoconfianza, que fue uno de los temas que vimos, yo les decía a ustedes, uno de los elementos importantes de la autoconfianza es uno creer frente a que uno cuenta con las habilidades para poder desarrollar una actividad con éxito. Es el nivel de creencia. Cuando estamos hablando de estima, es cómo yo me veo ante los demás o cómo yo me veo ubicado en el mundo. Bien, entonces, una de las muchas literaturas que he visto ahora de resiliencia, que eso es lo que me encanta de trabajar con ustedes, porque eso me obliga a leer, es que en la resiliencia el tema de la autoestima es fundamental. Entonces me causó gracia que siempre todo lo que se hablaba en parte al tema de la confianza estaba ligado al tema de valoración propia. Porque la valoración propia, cuando yo me reconozco como una persona con muchas virtudes, con muchas cualidades, con muchos valores, o sea, volvemos al nivel de deporte, cuando hago mi autoanálisis o hago mi autoevaluación, empiezo a encontrar cosas increíbles de mí mismo, ¿cierto? Entonces, debo de buscar esas cosas que a mí me hacen bien. Entonces, empiezo a quererme cuidándome mucho más, empiezo a perdonarme de cosas que de pronto cometí en un error y de pronto estoy viviendo ahorita esta situación. Por ejemplo, no tenía la virtud del ahorro y ahorita estoy en una crisis muy complicada, no me voy a castigar, me perdono por no haber ahorrado, pero lo empiezo a hacer desde ya. Que antes no tenía la conciencia de que yo tenía que hacer trabajo psicológico y trabajo físico para el bolo, sino que pensaba que era ya solamente ir a lanzar y ojalá algún día los tumbe todos. Y me doy cuenta de que no me lamento por eso que no hice, sino que simplemente me perdono conmigo mismo, pero necesito una actitud de cambio ya porque no puedo mantenerme en esta misma situación. Entonces la autoestima, eso ayuda sobre todo a que yo me reconozca y que yo me valore frente a las cosas que tengo, porque ni yo soy Dios ni tampoco soy nada como para no valorarme de realmente la forma en que yo debo de hacerlo. Entonces eso me permite a mí también ver que frente a esta habilidad 4 que yo tengo aquí enmarcada, que es el vernos a nosotros mismos y confiar en nosotros mismos, es esencial. Ahora, cuando estamos involucrando a los otros, nosotros tenemos que tener algo muy claro y es la comunicación. Tengo que saber comunicar y yo tengo que expresar. Cuando un hijo nuestro o cuando un deportista nuestro está en una crisis, ustedes como papás o como entrenadores, ¿sí? Ustedes tienen que saber qué le pasa, cómo me da esa información, ¿cierto? Si tienen un psicólogo, pues bueno, ok, eso es una función nuestra, de tratar de mirar qué le está pasando a ese deportista y poder tratar de ayudarlo cuando se tiene la posibilidad. Pero si por alguna razón no está, es qué pasa con el otro y la comunicación tiene que ser muy clave. Y tiene que ser sobre todo muy concreta frente al problema. No ocultar nada, no engañar nada, sino hablemos del problema, hablemos de la situación que estamos viviendo. Lo hacen muchas familias, están viviendo por ejemplo una situación de enfermedad con alguien y venga, hablemoslo claro, la situación que estamos viviendo es esta, la situación nos está cambiando por esto y tenemos que hacer
esto en particular y hablarlo claramente. Fíjense en este video de la confianza, yo creo que muchos lo han visto, a mí me encanta, me genera mucha gracia. Este video, el ejercicio venía muy bien, pero falló la comunicación, ¿vale? Quiero que lo vean. All right, so it's called the trust falls. Yes, eyes have to be closed. Okay, and when I say go, when the count will say go, you have to fall and David will catch you. Okay, pretty straightforward. Yeah. Right. 1, 2, 3, go. I meant to fall backwards. It's hilarious. Are you alright? Obviously, because you're meant to fall backwards. Aquí la comunicación falló, y falló horrible, ¿sí? Porque se tenía una estrategia o se conocía de algo que tenía que hacerse, pero no se comunicó de la manera correcta. Entonces, cuando yo voy a confiar en los otros para tratar de salir de un problema, yo tengo que ser claro y tengo que hablar. Hay personas que quieren ayuda, pero no dicen nada, entonces es muy difícil ayudarles. A veces uno tiene personas con las que trabaja, pueden ser deportistas o pueden ser pacientes de cualquier cosa y quieren que uno los ayude, pero te dan información a poquitos, a medias, casi nada, y es muy complicado. Entonces, cuando estemos nosotros en la situación para tratar de mejorar la resiliencia del problema, es que nosotros tenemos que ser un poquito más expresivos y abiertos, ¿vale? Ok. Viene una quinta habilidad y creo que con ella aquí no alcanzamos a terminar, pero vamos a quedar acá. La quinta es la tolerancia a la frustración. Esta tolerancia a la frustración es clave en deporte. De hecho, cuando nosotros estamos haciendo una valoración psicológica en deporte, hay una escala que se llama sensibilidad emocional. La sensibilidad emocional nos permite a nosotros saber si las personas son muy sensibles ante una situación estresora o son menos sensibles. ¿Qué sucede? Cuando yo soy menos sensible a la situación, soy más fuerte por obviedad, por lo tanto yo puedo resistir de mejor manera una situación difícil que vaya a aparecer. ¿Qué pasa? Porque se avanza. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que la tolerancia a la frustración nos permite a nosotros saber que la situación frustrante viene, pero yo por alguna razón necesito controlarlo. A eso es lo que yo llamo una tolerancia, bueno, no llamo yo, se llama en psicología tolerancia a la frustración, de que es un continuo de fracasos, de errores, de situaciones negativas que van a empezarme a aparecer, pero yo por alguna razón tengo que empezar a generar los mecanismos para poder darle frente. En algún momento también vimos de las charlas anteriores sobre cómo gestionar emociones, de que teníamos que gestionar nuestra emoción, tenía que visualizarme viendo cómo yo podría enfrentar una situación y cómo quería actuar en ese momento para que cuando me llegara ese momento yo ya tuviera claro cómo tendría que actuar. Es una herramienta fundamental porque muchas veces las crisis vienen con situaciones complicadas y yo tengo que saber cómo reacciono, ¿cierto? Puede ser que en algún momento llego y estoy en la competencia o estoy en una situación compleja del bolo y vamos a suponer que lancé mi bola, estoy súper bien, estoy lanzando flow y cuando llega del retorno la bola viene súper rayada por algún lado. Y yo sé que esa bola ya no me va a dar la misma reacción que yo, por ejemplo, estoy haciendo. Si yo no tolero la frustración en ese momento, lo que va a generar en mí es una reacción de fracaso. Ahora, cuando yo lo controlo, sé que eso puede ser una situación adversa que puede pasarme en cualquier momento. Situaciones adversas llegan de cualquier forma. Yo miro cuál es la bola más parecida a esta, le arreglo ¿cómo se llama eso? El taponcito, el que ustedes se ponen en el dedo gordo, y arranco a ajustarme rápidamente, y eso es tolerar la frustración. ¿Qué pasa con una persona que no tolera la frustración?
le llega del retorno con el rayón y empieza a acabar el mundo de él y el mundo de todo el mundo al lado, porque la bola se rayó, y eso es no tener una tolerancia a ese elemento frustrante que pasó. Igual dentro de 8 días lo profundizamos un poco más. Quiero que entonces abramos nuestras, Jorge, nuestras cámaras, me cuentan cómo vamos, si hay alguna pregunta, algo que queramos resolver. Con mucho gusto. Yo tengo una pregunta. ¿Quién está hablando? Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Mira, ¿qué equilibrio hay entre querer hacer todo de inmediato, que se llama ansiedad de pronto, o no procrastinar? Ok, bueno. Cuando yo tengo en algún momento alguna tarea que realizar, yo tengo que, es lo que nosotros llamamos una taxonomía de necesidades, o yo tengo que jerarquizar o priorizar las situaciones de lo que yo necesito hacer. Cuando yo priorizo las cosas, cada cosa puede tener su momento en particular que necesita de la atención mía. Ahora, cuando yo tengo esa actividad que tengo que realizar para ese evento puntual, y yo esa procrastinación que puede aparecerme, ¿sí?, me empieza ya a llevar a niveles críticos. Por ejemplo, yo puedo dejar un aplazamiento de hoy a mañana, porque hoy por alguna razón no lo pude hacer, pero yo tengo claro que mañana lo tengo que realizar. Voy a ponerte, por ejemplo, un pago, ¿cierto? Tengo fecha hasta mañana de hacerlo. Hoy no lo pude hacer, pero no porque no hice, sino porque no alcancé, voy a tratar de hacerlo mañana, ¿cierto? Esos elementos de procrastinar no serían tanto de procrastinación, sino que serían más como esa construcción de tareas que yo tengo que llevar a cabo. Ahora, ¿cuándo sería procrastinación, Sandra? Cuando yo no lo pago mañana y no me importa si lo pago con un poquito de multa y lo pago pasado mañana, o yo miro a ver cuándo lo pago, o dejo que se me acumule y más bien cuando llegue acumulado pago los 2 recibos de una vez, ¿cierto? Ahí sí ya hay un nivel de procrastinación, porque tú mismo empiezas a reconocer de que no fue una situación causal, sino que tú eres consciente de que lo estás aplazando y aplazando y aplazando y aplazando. No sé si fue claro. María Perla. Sí, gracias. Juanca, muy buena la charla, me encantó. A mí me encantan todos estos temas. Yo quería hacerte un comentario. Para mí el bolo es uno de los deportes más resilientes que hay. Sí. ¿Cierto? No solo en la competencia, sino en todo lo que tiene que ver con lo técnico. Siempre tenemos que estarnos actualizando y adaptando a cambios de bola, cambios de zapatos, cambios de aceitados, cambios de boleras, viajar, etcétera. Entonces, si no hay resiliencia en el bolo, pues uno se friega. Tengo varias cositas. De la crisis pienso que siempre se saca algo positivo, pienso yo. No sé si fue lo que quisiste dejar por ahí dicho. Hago una pregunta. La resiliencia, lo ideal es que se vuelva un hábito, ¿cierto? Algo natural. ¿Ya? Sí. Ahora, hay otro punto que la gente creo que confunde muchas veces resiliencia con un positivismo mal enfocado. Te doy un ejemplo. Que yo le diga a un amigo, esto del coronavirus va a demorar más de lo que creemos. Dice, no, hay que tener fe, esto se va a acabar antes. Y otros, no, pero si las estadísticas lo están diciendo, etcétera. Ese es un ejemplo. Bueno, ahora me encantó lo de luzca bien y siéntase mejor, porque toda la vida he sentido que soy vanidosa y me dicen que soy vanidosa. Nunca lo he visto así, sino que si me siento bien, si luzco bien, me siento bien. Amén. Ya casi acabo. Es que eso demuestra lo pendiente que estoy de la charla. Siempre. Hay una herramienta que yo utilizo para encontrar soluciones y es la siesta. Yo apenas me acuesto a dormir la siesta si tengo un problema. Entonces yo digo que mi siesta es meditación para mí. ¿Eso es correcto? Sí, claro. Bueno, sí. Y ya los 2 últimos puntos. La resiliencia tiene mucho que ver con la madurez emocional, ¿cierto? O sea, si yo me conozco a mí mismo,
si yo soy capaz de interiorizar y de hablarme a mí misma, eso es parte de la resiliencia, ¿cierto? Y por último, ¿qué tiene que ver el umbral del dolor con la resiliencia? ¿Por qué las personas dramáticas no aguantan dolores, no aguantan que se le rompe una pierna, etcétera, ¿ya? En cambio, las personas que somos resilientes, porque yo me considero muy resiliente, aguantamos el dolor, aguantamos ver un accidente, o sea, actuamos ante un peligro, ante una situación, un accidente delante de nosotros, una persona que se corta, etcétera. Somos capaces de actuar porque nos concentramos más en salvar a la persona que está en peligro, si está de mi parte, que en hacer show y hacer drama. ¿Estoy equivocada o bueno, listo, ya acabé? Perla, muchas gracias. Siempre oportuna con tu análisis de la conferencia. Me encanta. Pero mira, frente a dos cositas que te quiero comentar al respecto, y es que efectivamente cuando yo estoy haciendo un proceso de siesta, por eso les decía yo, el tema espiritual, el orar, el meditar o el simplemente buscar el silencio, es dependiendo de cómo yo me voy conociendo, ¿cierto? Y si yo sé que yo no encuentro una solución del problema rezando, pero sí tomando mi siesta y pensando un poquito en silencio, probablemente ya me conozco y sé que eso es una herramienta que yo necesito utilizar para cuando tengo un problema. Ahora, no solamente es madurez emocional. Recuerda que en psicología nosotros tenemos 3 componentes que son los movilizadores de toda la psicología de las personas. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, cuando me hablas de madurez emocional, solamente me estarías hablando de una madurez frente a lo que siento. Pero cuando yo soy una persona pensante, soy una persona que analizo, yo tengo esa madurez cognitiva o esa madurez de pensamiento que me permite a mí también poder encontrar soluciones más efectivas. Y lo mismo madurez conductual, porque muchas veces nosotros encontramos personas que hacen unas cosas que de pronto para mi juicio no son de su edad, por ejemplo, sin entrar en un detalle, ¿cierto? Así como nos sorprenden niños que a veces son de 5, 6, 7 años y hablan como una persona de 12, 15 y uno dice, venga, ¿y esto qué pasó acá con este peladito? ¿Cierto? Te sorprende ese nivel de conducta en ellos. En esa misma medida también es sorpresiva a veces las conductas inmaduras de personas tan grandes. Entonces, la madurez no solamente es emocional para ser resiliente, debe de ser en todos los contextos, tanto de pensamiento. Por eso una persona que busca ayuda ante una crisis es una persona que cognitivamente sabe que necesita de ayuda porque no aguanta o no puede llevar este proceso solo, ¿cierto? Y lo mismo a nivel de lo que yo debo sentir, lo que les decía a ustedes en conferencias pasadas y de pronto vamos a profundizar un poquito más en la próxima, es que usted tiene que aprender a gestionar emociones. Porque la crisis cuando a usted le llega, usted puede ser irreconocible ante la situación, pero si usted sabe que esa situación va a sucederle o probablemente en algún momento va a pasar, usted va siendo previsivo y va pensando en cómo gestionar esa emoción, ¿vale? Y se me escapó la última cosita que me preguntaste, Perla, discúlpame. El audio. Lo quitaron. El umbral del dolor. Ah, ok, el umbral. Justamente hace poco estaba viendo yo una conferencia de una clínica del dolor que hay en Envigado, Antioquia, muy buena, y están hablando los especialistas frente a eso, y decían que el dolor es muy personal y la sensación de dolor es propia, ¿cierto? Lo que para mí puede no dolerme tanto, otra persona puede dolerle muchísimo, ¿cierto? Entonces, en esa parte del dolor, siempre recuerden que ustedes que la medicina va de lo particular a lo general, ¿cierto? Y la psicología va de lo general a lo particular. Entonces, siempre al final terminamos en el elemento que es la persona. Cada persona es distinta y cada persona tiene una valoración del dolor y del sufrimiento muy distinta. Entonces, esa parte sí es muy interesante poder dar las estrategias, pero el manejo ya es muy de uno, de cómo yo vivo esa situación y qué tanto lo siento. Los umbrales de dolor suelen ser elementos de aprendizaje también, ¿no? Cuando estamos hablando de deporte,
Para mejorar los umbrales de dolor hay que cambiar la percepción y también hay que llevarla a la exposición, que eso es otro proceso y es otro manejo. ¿Vale? Gracias, Perla. Ok, Juan Carlos, no hay más preguntas. Concluimos entonces. So, Jorge, como digan. Ok, ¿Sí? Perfecto. Sí, no hay problema. Si no hay Pues más dentro de preguntas, 8 días continuamos el mismo tema, ¿cierto? Sí, señor. Muchas gracias por compartir este tiempo. Gracias, muy amable. Y gracias a todos.